Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay de hoy. Soy Aramio Campos. En este episodio, la periodista Lisa Costa aborda la última controversia que movilizó la arena política y tiene que ver con el jurado de enjuiciamiento de magistrados y la presunta manipulación judicial. Hoy es miércoles 12 de febrero del 2025. En el capítulo de este miércoles le tenemos como invitada a la periodista Lisa Costa, quien cubre el área de sucesos en el diario Última Hora. Bienvenida Liz, gracias por compartir con nosotros un nuevo episodio de Timore. Hola Ara, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar nuevamente aquí con ustedes y para hablar de un tema bastante emblemático. Sí, justamente eso nos trae hoy, que es el tema del manejo político dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y esta controversia nos lleva a plantearnos cómo nace y cuál es el objetivo del GEM. Bueno, según el mismo jurado de enjuiciamiento de magistrados en su página web, habla de que este órgano público fue creado a través de la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 253, en donde hablan de que el jurado adquiere por primera vez rango constitucional en nuestra historia jurídica y establece cuál es la finalidad, que es justamente lo que nos interesa saber, ¿verdad? Ejercer el control de actuaciones de jueces y fiscales, también de magistrados inferiores a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Incluso en un momento dice ejercer el control de la idoneidad del magistrado judicial en cuanto a todo lo que es su desempeño en el trabajo. Entonces, esta figura del GEM se introduce en la democracia paraguaya, a partir de la Constitución de 1992. Sí. ¿Y cómo está representado este órgano extrapoder? Bueno, nosotros tenemos que saber que su composición es a través de ministros de la Corte, específicamente se integra por 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia, también están 2 miembros del Consejo de la Magistratura, 2 senadores y 2 diputados. Entonces, tenemos un poco de la parte política y también la parte judicial. Esta es la composición del jurado. ¿Y hay también un miembro que representa a los abogados o no? Y ese es por parte del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados. No, los abogados, entiendo. ¿Y este proceso para enjuiciar a jueces y fiscales, cómo inicia para que yo pueda iniciar una investigación contra un juez o fiscal? Bueno, y tenemos que establecer que según la ley del propio jurado, existen varios pasos que hay que cumplir para poder, digamos, juzgar a jueces y fiscales, y no solamente ellos, porque según su propia ley, quienes pueden ser juzgados, dice miembros de tribunales de apelación de cualquier fuero o jurisdicción, de los demás jueces, fiscales, adjuntos, fiscales, agentes fiscales, el defensor general, defensores adjuntos, defensores públicos, ya sea por hechos punibles o por mal desempeño de funciones. Es lo que establece su propia ley. Y te digo por pasos, ¿verdad? ¿Qué tiene que cumplir una persona para poder llevar acusar a un magistrado o a un fiscal? Dice, paso 1, le establecí, ya seas litigante o profesional afectado, debes presentar una acusación, ya sea personalmente o a través de una carta poder, a través de un abogado. Dice que si el hecho resulta grave o notorio, o por su naturaleza afecta el interés social y público, o sea, se conoce a través de, ya sea de las redes sociales o a través de la prensa, o se conoce a través de lo que se hace público, ¿verdad? Entonces, y pasan esos 10 días, o sea, se esperan unos 10 días hábiles y nadie denuncia ante ningún órgano, ya sea la fiscalía u otros órganos judiciales. El jurado puede iniciar de oficio una investigación preliminar previa, le llaman ellos, incluso hasta el enjuiciamiento. A partir del enjuiciamiento empieza a correr un plazo de 180 días para poder dictar sentencia. El paso 2 es, si es de oficio, justamente el jurado, si abre de oficio esta causa, se sortea un fiscal acusador que debe presentar la acusación. Si es que nadie presenta una acusación, ninguna persona, digamos un tercero afectado, entonces el jurado sortea un fiscal acusador quien debe presentar esa acusación. Una vez que se admite la acusación, se corre traslado al acusado, magistrado, fiscal, defensor, y este debe contestar por escrito, puede ser también por sí mismo o a través de un apoderado, dentro de un plazo de 9 días, es lo que dice la ley. Paso número 3. Una vez que se vence ese plazo, una vez que se contesta ese traslado, yo afectado, o sea, yo magistrado, fiscal o defensor contesto, ¿verdad?
se señala el jurado abre la causa a prueba, se dice, y se admiten las pruebas que son ofrecidas por las partes y ahí se señala una audiencia pública. Luego de que se haga esta audiencia pública en donde las partes ofrecen sus pruebas, también se señala inmediatamente una audiencia de alegatos. Inmediatamente después de esa primera audiencia de pruebas, se señala una audiencia de alegatos. Y una vez que se culmina los alegatos donde las partes dicen, bueno, ya sea el acusador dice yo pido tal sanción, y por su parte el afectado o el acusado pide también ya sea su absolución o otra cosa más, ¿verdad? Ahí, una vez que se termina eso, queda cerrada toda discusión, dice el propio jurado a través de su ley. No se puede presentar más escritos, no pueden producirse más pruebas. El paso número 5 es para dictar ya la sentencia del jurado. Recordemos que después del enjuiciamiento teníamos 180 días para que esto se cierre, ¿verdad? Entonces, en ese plazo se debe cerrar ya con una sentencia. La sanción que puede dictar el jurado primero puede ser la remoción, puede ser un apercibimiento o incluso la absolución del enjuiciado. Y la sentencia definitiva tiene que ser dictada dentro de los 30 días posteriores a la audiencia oral y pública, la última audiencia que era la audiencia de alegatos. Eso es un poco para entender un poco cómo funciona una acusación que se presenta a un enjuiciamiento que se realiza a través del jurado. Es así. Entonces, si el GEN fue creado con ese propósito de remover a jueces y fiscales que por algún motivo han desempeñado mal sus funciones, ¿por qué entonces para la ciudadanía el GEN es como una herramienta de garrote político? Bueno, esa frase surge mucho y justamente lo publicamos hace poco a través del diario Última Hora, de que una década después, tan solo una década después de la creación del jurado, a través de la Constitución Nacional, este ya era escenario de escándalos. Se hablaba de aprietes, se hablaba de garrote político, ¿verdad? A partir de algunos audios que fueron filtrados a políticos de grueso calibre que estaban vinculados con el poder. Y te cito algunos de los casos. Por ejemplo, en el 2022, porque los antecedentes que acabamos de publicar a través del diario Última Hora hablan de que todo comienza en el año 2002, con el entonces senador liberal, entonces representante de la Cámara Alta, es decir, él representaba al Senado ante el jurado. Estamos hablando de Francisco Pancho de Vargas, quien protagoniza una conversación telefónica que fue filtrada después ¿con quién? Con el entonces ministro de la Corte, Wildo Rienzi. Y en esa grabación ambos hablan de utilizar al jurado para joder, lo ponemos entre comillas para joder porque era textualmente la palabra que utilizaron a través de lo que se había filtrado en ese entonces, ¿verdad? Ese fue el primer caso. Después vienen una serie de escándalos también que se filtra y se dice, por eso se le tildó en muchas ocasiones al jurado como garrote político. El fiscal Alejandro Nissen, él había sido procesado y destituido del jurado, a través del jurado, luego de iniciar investigaciones contra el entonces propio presidente de la República, Luis Ángel González Macri. Y también el senador Óscar González Daer, en ese entonces quien ya era miembro del jurado. Entonces, esta segunda persona, que es González Daer, surge nuevamente después, ¿verdad? Luego de que se conozca el caso audios filtrados, ¿verdad? Él aparece en conversaciones también con su secretario, que era Raúl Fernández Lipman. Se habla de que él sería una persona que apretaba a jueces, fiscales y a otros políticos y a otras autoridades más con fines extorsivos contra otras personas más, ciudadanos o incluso las mismas autoridades. Entonces ese es un poco el historial que inicia y nuevamente nosotros tenemos ahora varias cuestiones que van surgiendo. Por ejemplo, el caso que ahora surge es los chats del diputado fallecido Eulalio Lalo Gómez, que vuelve a salpicar a miembros del jurado. Sí, pero bueno, en el caso de Nissen, eso se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se le condenó a Paraguay. Se le condenó a Paraguay, exactamente. Y con OGD, bueno, él ya falleció, ¿verdad? Con Óscar González Daer, pero ¿cómo quedó la causa de audios filtrados?
porque si bien Óscar González Dar renuncia al GEM, ahora el diputado Arévalo presenta también su renuncia al GEM, pero ¿y el sistema queda igual? ¿O Y qué ese pasa? es un desafío que tiene el Ministerio Público y el sistema de justicia para poder demostrar si estas personas actuaron mal o no. Renunciaron al jurado, eso es una parte nomás. Ahora el desafío es, ¿realmente cometieron? Va a haber una investigación seria en el caso de Orlando Arévalo para demostrar si realmente él hizo tráfico de influencias, como se estaba diciendo, porque es un propio juez el que estuvo presentando la denuncia en contra de él, ¿verdad? Él fue presidente del jurado de enjuiciamiento, hoy ya no es ni senador, o sea, ni diputado, ni miembro del jurado, ¿verdad? Pero existe todavía una investigación abierta y es el Ministerio Público el que debe Es que justamente demostrar. cuando una persona, una figura política se ve salpicada en un hecho muy escandaloso, presenta la renuncia. Pero con la renuncia como parece que es como que descomprime la situación, la presión mediática, la agenda, los comentarios. Entonces, como que, ay, bueno, ya renunció. Pero no queda ahí. Pero no queda ahí, No queda justamente como ahí. estabas diciendo, tiene que partir una investigación y bueno, eso ya depende cómo va actuando el Ministerio Público, de acuerdo a cómo va recolectando las pruebas y las cosas como para presentar después una imputación, una acusación y después llevar o no a juicio, ¿verdad? Pero Claro, y generalmente ahora lo que desde la propia corte están pidiendo sanciones ejemplares para todos los que estuvieron involucrados en hechos de corrupción. Y eso involucraría también a la gente que hoy ya no forma parte de ni diputados ni del jurado, pero que sí debería tener cuentas. Me imagino si es la investigación demuestra eso, debería rendir cuentas ante la justicia. y con todos estos antecedentes que nos fuiste citando, ahora con el escándalo Nissen, Óscar González Dar y los audios filtrados, ahora el diputado o exdiputado Orlando Arévalo, que estuvo aparentemente involucrado en este esquema de corrupción, coimas, blancamientos. Entonces, ¿cuál es el desafío para recuperar al GEM, para hacerlo una institución confiable y no una institución de garrote político? ¿Es posible convertirle al GEM en una institución confiable? Y te cito lo que decía el abogado José Casañas Levy, bastante conocido penalista que lastimosamente ya falleció. Lo decía él el año pasado. Dice, el jurado está conformado en su mayoría por gente no idónea que derrumba su credibilidad. También habló el que existe todavía una desconfianza enorme y que empezó hace tiempo el derrumbe de su credibilidad, ¿verdad? Así como este abogado, hay muchas otras autoridades que hoy están mencionando que ya no existe una credibilidad por parte del jurado al menos, ¿verdad? Y salpica estos escándalos políticos a muchas otras personas más que siguen en sus bancas en el jurado hoy. Lo más reciente que tenemos y que tuvo que renunciar fue el senador Hernán Rivas. Él renuncia del jurado a partir de una denuncia que se presenta en su contra y una investigación también por supuesto título de abogado falso, ¿verdad? Luego, lo más reciente que mencionamos es los mensajes que salpican a dos miembros específicamente, que era Orlando Arévalo en ese momento y Enrique Berni también, ¿verdad? Entonces es un desafío realmente y no sé si se podría, hay muchas cosas que cortar todavía para poder llegar a esa credibilidad, devolver la credibilidad. Y acá tiene que partir de tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Reacción inmediata. Justamente en la conferencia de prensa que brindó Alicia Pucheta como presidenta del GEN, ella había dicho, en mi gestión, yo presenté un informe de gestión y ahí van a ver que no hubo ninguna causa prescripta, que todas las causas del GEM se resolvieron. Pero esa es una garantía para que yo pueda pensar, yo ciudadano piense, o yo ciudadana piense, el GEM funciona porque había sido, todas las causas se resolvieron. Pero, ¿cómo se resolvieron esas causas? O sea, por eso insisto en esta pregunta, ¿es realmente posible hacerlo una institución confiable, como dice también, independiente y imparcial, que actúe con esa ética que se requiere cuando tus figuras o tus representantes están con un antecedente medio turbio, por decirlo así? Y es posible. Yo creo que es posible tener nuevamente esa credibilidad ahora. Pero
acá pasa más por decir una persona, yo quiero esa independencia, no quiero que nadie me pida favores o yo no voy a hacer caso a los favores, ya sea porque es mi amigo, porque es mi compadre o ese intercambio de favores, ¿verdad? Yo te ayudo, vos me ayudás. Debería acabar eso para que nosotros podamos decir, acá funciona realmente, ¿verdad? O sea, lo que me estás diciendo es que debe haber una voluntad política para decir el GEM es un órgano extrapoder que funciona para castigar realmente a los jueces y fiscales que han desempeñado mal sus funciones y no de apriete y amenazas para fiscales o jueces que han hecho bien su trabajo. No creo que sea voluntad política, porque estamos hablando es una composición mitad política, mitad del sistema de justicia. Entonces yo creo que es voluntad de ser humano creyente de que yo tengo que cumplir lo que establece la ley. Como persona, yo en mi ética, yo quiero hacer bien las cosas, debe partir por cada uno. No es una voluntad política de qué dice mi bancada, cómo debo decidir. No, cómo debo cumplir la ley. Y punto. ¿Verdad? Exactamente. No hay muchos dimes y diretes. Exactamente. Y cuando justamente ahí recordando los antecedentes y cuando Orlando Arévalo asume como titular del GEM después de que Hernán Rivas haya renunciado por el tema del título falso o presunto título falso, él da una entrevista a última hora y fue muy tajante al decir se acabaron los llamados de fiscales y jueces por causas. Pero justamente después salen los chats de Lalo Gómez y nuevamente una figura política se ve implicada en este esquema de presunta manipulación judicial, blanqueo, aprietes. Entonces, ¿qué garantías tiene la ciudadanía con el sistema judicial si las promesas de independencia, transparencia e imparcialidad quedan solamente en discursos? Bueno, te leo un poco lo que dice un reciente comunicado de personas autoconvocadas, incluso están ahí políticos, autoridades y ex autoridades que se convocan a manifestaciones a raíz de todo este escándalo que va surgiendo, ¿verdad? Con el chat del diputado fallecido Lalo Gómez. Dice, hablan de un sistema criminal de tráfico de influencias, soborno, cohecho pasivo agravado, es decir, coima, planificación delictiva. Y se exige que esta causa sea una prioridad institucional del sistema de justicia, ¿verdad? Ante el peligro que representa para todos los paraguayos y paraguayas de bien estar gobernados por una justicia que demuestra estar al servicio del crimen organizado. Ellos son tajantes, ¿verdad? Una justicia que está al servicio del crimen organizado, no a favor de la ciudadanía, a quien justamente se debe estar. Te repito lo que te dije hace rato, mientras no terminen esos intercambios de favores, ese hacerle el favor por amiguismo, mientras no termine la corrupción, los aprietes, y mientras no tengamos una justicia independiente, esto va a continuar. Para rato. Exactamente. Y bueno, en este escándalo que va surgiendo y va salpicando a más autoridades porque van saltando más datos, no se quedó solamente en el GEM, sino que ahora mismo le está salpicando a personas que están dentro del gabinete de Santiago Peña. Y el Colegio de Abogados plantea respecto al GEM la necesidad de reformar este órgano extrapoder, incluso mencionan hacer una reforma constitucional. Entonces, cambiar esta composición en el GEM será una solución para apartar a este órgano del poder político. Y el Colegio de Abogados hablaba de la reducción de la política en un ente que debe tener imparcialidad. Eso yo creo que es lo ideal y es justamente lo que personalmente siempre digo, ¿verdad? La reducción de la política es necesaria porque no debe pasar de qué decide mi bancada o qué decide mi color para poder decidir de una u otra forma, sino decidir de acuerdo a lo que establece la ley, ¿verdad? También ellos hablaban en su comunicado, el Colegio de Abogados dice que la labor requiere independencia. La labor dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados requiere independencia, transparencia y apego a las normas. No hay mucho que decir ahora. Apego a las normas, ¿verdad? Vos sos juez de jueces y de fiscales, también de defensores públicos. Vos tenés que ver, ¿actuaron mal? ¿Actuaron de acuerdo a la ley? No es, mira, por favor, podés salvarle, este es mi amigo, yo me hago responsable, esto es un favor, yo te pido encarecidamente, vamos a ayudarle. No tiene que pasar por eso.
¿Cumplió o no cumplió su rol como debería ser? Eso es lo que principalmente hay que evaluar. Se está evaluando de esa manera. El jurado está dimensionando el trabajo que ellos tienen en su poder. Mientras eso no termine, nosotros no vamos a seguir teniendo garantías. Pero, o sea, se podría entonces también plantear una modificación de la ley para quitar esa injerencia política o reducir esa actuación política dentro del GEM. Creo que es necesaria. Creo que es necesaria porque mientras sigamos teniendo a la política que... dejemos a la política que siga decidiendo, no vamos a tener independencia. Es necesaria la reducción de la política. Y ahí me hace otro ruido porque Arévalo decía en su defensa, pero yo no soy el único que votó, ¿verdad? O sea, en una causa hay votos, ¿verdad? Está el representante de la Cámara del Senado quien vota, está la presidenta, pero ¿cómo yo puedo saber separar, ¿verdad? En este caso le están salpicando directamente a Arévalo. Pero los demás miembros, como yo estoy segura de que ellos votaron de acuerdo a las leyes y por eso resolvieron tal caso. Por ejemplo, en el caso de Maricano, que le apercibieron nomás y dicen que ella no tenía antecedentes, por eso como que el apercibimiento es como una notificación, ¿verdad? Hiciste esto y... Es una raya en tu legajo. Una ¿verdad? rayita en un legajo. Entonces dicen, es un cuerpo colegiado y el cuerpo colegiado toma decisión en base a votos. Y hay votos disidentes y hay votos en mayoría. Sí. Entonces, ¿cómo yo sé que esos votos no... o qué garantías tengo yo de pensar de que esos votos se hicieron de acuerdo a la ley y no de acuerdo a la bancada o a la posición política o a mi amigo o... Claro, y ahí no, por eso digo, pasa más por una voluntad personal de cumplir las leyes, no solamente una voluntad política, ¿verdad? Porque se les salpicó incluso a gente del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Se les mencionó de que estaban actuando de una forma que no correspondía para votar, ya sea a favor o en contra de una persona, ¿verdad? Entonces, ahí también está la cuestión de ¿cumplió o no la ley? Él no es quizás político, pero cumplió o no la ley dentro del sistema de justicia como debería ser, ¿verdad? Entonces, no sé si cambiar toda la composición es necesaria, sino que es necesaria que las personas digan, no, necesitamos cumplir las normas. Entonces, se necesita buscar personas muy capaces y de un nivel ético muy elevado para integrar el GEM, para poder darle al GEM esa figura de credibilidad, de confianza y de seguridad jurídica, porque muchos mencionan que dicen que lo que pasa en el GEN es como debilita el sistema judicial y da como que yo, inversor, no quiero venir a Paraguay, porque en Paraguay no tengo seguridad jurídica. Entonces, por eso, ¿verdad? Necesitamos, según lo que me estás diciendo, personas idóneas y altamente éticas. Existen personas idóneas. Yo creo que muchos de los que hoy están integrando el jurado son muy idóneos, bastante. Lo que falta es la imparcialidad. No sé, alguien que controle cómo realmente están juzgando. Y bueno, con estas modificaciones que se están planteando, porque ya varias figuras están hablando de modificar la ley y otras hablan, como el Colegio de Abogados, de cambiar la Constitución Nacional, de hacer una reforma. De la composición, ¿verdad? Del jurado. Sí, para cambiar la composición del jurado. ¿Y vos crees que actualmente estemos con las condiciones óptimas para pensar en una reforma constitucional, para introducir dentro de la Constitución la forma de regular al GEM o de componer al GEM? Y ese va a ser un trabajo de hormiga, no va a ser un trabajo fácil el tema de hacer un cambio legislativo ahora mismo, más todavía un cambio en la Constitución, ¿verdad? Yo creo que más falta un control directo ahora mismo que se establezca para saber si el jurado está realmente cumpliendo o no, o está actuando como debería ser. O sea, debería pasar por una auditoría interna más o menos, o una auditoría externa para decirnos el GEM actuó mal o actuó bien, Sí. y esto tenemos que hacer para sanear una institución que se crea en la época de la democracia. Insistimos en ese tema porque el GEM nace con la democracia, y si el GEM no está dando soluciones, podríamos pensar muchas cosas sobre Sí. la democracia. Entonces,
Liz, muchísimas gracias por compartir con nosotros, gracias por darnos tus explicaciones y por darnos también tus perspectivas de acuerdo a lo que está pasando con el gen, que sigue para rato, ¿verdad? Porque hay claro que varias sí. personas que están siendo salpicadas y son personas de la política justamente. Un placer, Ara, y bueno, estamos para otra ocasión. Dale, muchísimas gracias, Liz. Este episodio fue producido y conducido por Aramio Campos. Estuvo como invitada la periodista de Última Hora Lisa Costa. La edición de sonido corresponde a Renata Carvalho. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestra página web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.